¿Dónde jugarán los niños? Un podcast de Kinderland. Me gustaría decirles a mis papás como a mi mamá, me gustaría que trabajen menos. Que voten porque cambien de estado. Que me aburro y que quiero salir afuera y no estar encerrada. Lo que yo les quisiera decir a mis papás es de cuándo se va a terminar todo esto y si el mundo lo va a superar. También me gustaría decirles que los amo, que no me reten todo el día. Estás muy trabajadora, estás todo el día en el computador, pasas menos tiempo en familia. Que cuando estoy en la casa con la mamá en cuarentena puedo hablar más con ella y puedo estar más con ella. Y quiero que pare de trabajar y que haga el almuerzo y yo y el Coco limpiamos las demás cosas. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a la versión número 5 del podcast ¿Dónde jugarán los niños? Un podcast de Kinderland. ¿Cómo estás, Rodrigo? Bien, amigo, bien, Pedro, aquí en casa, en el confinamiento, tratando de asumir todos los roles entre papá, trabajador, buen hijo, buen esposo, un multihombre, ¿no? Como con la serie antigua que veíamos los que ya pasaron los 30. Claro, los 40 te diría yo. Los 40 puede ser, ¿ah? Sí, es un tema de los roles. A mí también me pasa que entre ser dueño de casa, profesor, papá, marido, etcétera, hay que como que partirse, ¿no? Hay que buscar el equilibrio en cómo uno logra mantener todos esos roles. Así es, pues, y justamente por la importancia que tiene este tema, hemos decidido generar un podcast exclusivamente dedicado a esto. ¿De qué se trata nuestro actual programa, Pedro? El título es Adultos Multirol, sobreviviendo a las nuevas exigencias, y tenemos una invitada, esta vez es una invitada de lujo, amigo. Ella es la directora ya de la Fundación Ideas para la Infancia. Su nombre es María Paz Badilla, es psicóloga clínica y terapeuta familiar con mucha experiencia en el acompañamiento de familia en etapa de crianza, promoción de parentalidad positiva, apego, vínculos tempranos. Como decía, es directora y cofundadora de la Fundación Ideas para la Infancia, que es una fundación que se dedica a promover y desarrollar herramientas de trabajo innovadoras para la evaluación e intervención familiar en programas de educación, salud y protección de la niñez. Hola María Paz, muy bienvenida a ¿Dónde jugarán los niños? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Hola María Paz, bien, por aquí, ¿tú? Bien, aquí, bueno, obviamente ya como en un mes de cuarentena, con todo el desafío que implica el tema de trabajar, de hacerse cargo de las cosas de la casa, de estar con los niños, así que con el alma esperanzada, pero con altos desafíos en el día a día. Oye, María Paz, a propósito, ¿tú tenés niños? Tengo 2 hijos, tengo una hija, la Matilde, que tiene 6 años, y tengo a mi Pascual, que tiene 2 años. Entonces también están en una edad en donde necesitan harta compañía, y esto de que la mamá esté en la casa. Yo en general igual trabajo harto en la casa, pero ahora esta cosa como de estar 24/7, no la entienden así como que yo tenga que trabajar, sino que sienten que tienen que estar todo el tiempo jugando y como demandándome más por ese lugar. Entonces ha sido lo que les digo, como desafiante. Oye, y esto de haber estado más horas con tus hijos, ¿te ha traído el recuerdo de cómo era esta María Paz de chiquitita? ¿Cómo nos podías describir quién era la María Paz de niña? Eso es entretenido, porque yo he pensado qué hubiese hecho yo de niña en la cuarentena, porque creo que a nuestra generación, claro, no le tocó vivir algo así. Y yo era bien mafalda de niña, entonces era bien reflexiva, hacía hartas preguntas, me gustaba harto como disfrazarme y hacer hartos juegos como más de roles. Entonces probablemente habría pasado todo el día inventando historias y haciendo como obras de teatro. Yo estudié teatro, de hecho, antes de ser psicóloga. Así que probablemente bailando, haciendo obras de teatro, contando cuentos. Oye, María Paz, para partir un poco con la conversa del día de hoy, me gustaría preguntarte cuáles son los roles que jugamos los papás y las mamás en la crianza y cómo se ven afectados en estos momentos. Yo creo que hay algo que es bien importante ahí de poner, que en el fondo no tenemos necesariamente un rol. En las familias hay distintos roles, y que los roles que jugamos en el fondo los adultos en la crianza de los hijos
tiene que ver también con las funciones que nosotros queremos que se prioricen dentro de como una familia. Y desde ahí siempre en el fondo se habla y se trata como de poner el foco en que las funciones no son solo prácticas, sino que por sobre todo también tienen un plano como afectivo, que es lo que se llama como lo nutriente, ¿no? Como el nutrir el corazón, el alma, el cerebro también de nuestros niños en función de la educación. Entonces tenemos roles que son distintos y tenemos por sobre todo el rol de acompañar y acompañarlos y sostenerlos en este proceso que, como yo les decía, es algo que está viviendo esta generación de niños, pero que no necesariamente nosotros vivimos. Entonces es más difícil poder empatizar con lo que para ellos significa estar encerrados hoy día en sus casas sin poder hacer su vida habitual. Entonces tenemos el rol de acompañar, tenemos el rol de guiar, tenemos el rol también de todo lo que tiene que ver con las responsabilidades en el fondo del entorno, es decir, que estén en un entorno que sea seguro. Y ahí está todo lo que implica también la distribución de la responsabilidad con la pareja o con las otras personas de la familia en función de hacerse cargo de las cosas más domésticas, por ejemplo. Tenemos el rol de educar, y desde esa perspectiva hoy día obviamente hay una presión en función de todo lo que se ha hablado del tema como académico de los niños y niñas. Y eso de alguna u otra manera nos hace pensar que también hay que ir priorizando en el fondo el rol que tomamos según el contexto en el que estamos. Y ahí yo creo que es súper importante poner hoy día el foco más que en un rol más formativo, es un rol más orientado en el fondo a vincularnos y hacer que para ellos esta situación, que es una situación altamente estresante, sea en el fondo lo más viable de vivir. Y desde esa perspectiva tenemos un rol como, me gustaría hablar como un rol como de colchoncito, ¿sí? Cómo los acolchonamos en este proceso, que es un proceso difícil y que, insisto, nosotros no lo vivimos de esta misma forma. Entonces de repente damos por hecho que los niños y niñas lo viven igual que nosotros, pero para ellos puede ser muy distinto. Y ahí yo siempre digo el rol como del padre o madre observador, observadora, o sea, estar súper como atentos a las señales que ellos nos van dando para poder saber cuáles son las respuestas que tenemos que irles dando y las mejores como actividades que podemos también proponerles. Pero esta cantidad de roles que se nos van apareciendo también a los papás en este periodo, ¿cómo poder asumirlo sin necesariamente tener las herramientas que necesitamos? Bueno, sería ideal que todos las tuviéramos, pero en la mayoría de los casos no es así, yo creo. Sí, ahí hay algo que es bien interesante y que yo creo que es algo que es parte como de este proceso como de estrés, que es que en general estamos más acostumbrados a criar en tribu, yo siempre digo como en comunidad o con las redes de apoyo, que hacerlos en el fondo solos. Y hoy día yo creo que el tema del coronavirus y de la cuarentena nos pone en un escenario en donde estamos nosotros y nuestros hijos. En algunos casos hay abuelos, abuelas, hay familias que viven también con los abuelos, pero no necesariamente tenemos a todas las redes de apoyo. Entonces ahí de alguna manera se produce como una sobrecarga en las funciones y en los roles que habitualmente distribuimos entre personas que somos como el sistema que cuida a los niños y niñas, a nuestros hijos e hijas. Y desde esa perspectiva yo creo que es importante ponerle como harto ojo a cómo de alguna manera, lo que les decía, vamos priorizando qué es lo más importante. Es como cuando uno dice qué es lo urgente y qué es lo importante, y lo urgente hoy día es la salud mental de nuestros niños. Y ahí compatibilizar los roles tiene que ver también con cómo nosotros tenemos que quizás ir priorizando el nivel de exigencia y el nivel de expectativas que tenemos respecto a cómo vamos a vivir esta cuarentena. O sea, me he encontrado, no sé, pues con papás o mamás que eran súper, qué sé yo, estructurado, y como el tema de seguir una rutina y que la rutina tiene que cumplirse ABC, y que en el fondo es súper importante todo el tema de que sigan en el ámbito escolar, pero finalmente esta cuestión es una maratón, no es una carrera a corto plazo. Entonces a las 2 semanas estaban agotados de tener que seguir ese ritmo y además hacer todo lo otro. Yo creo que es importante como tomar aquellos aspectos de nuestro rol que son urgentes, que tiene que ver con el ámbito de la contención afectiva, o sea, cómo nosotros estamos puestos hoy día, y ojalá nuestras antenitas de radar estén todo el tiempo disponibles en función de contener a nuestros hijos afectivamente. Todo lo que tiene que ver obviamente con ajustarnos al rol laboral, todos los que siguen obviamente trabajando desde la casa, yo creo que también ahí es importante porque es un espacio de desarrollo personal. Y la distribución de la responsabilidad, que yo creo que ahí la corresponsabilidad en la crianza es un tema que aparece súper importante.
O sea, la mayoría de los estudios a nosotros nos indican que las mujeres hacen entre 2 a 6 veces más labores de cuidado de niños, niñas o adultos mayores que los hombres, y en general en lo que son horas diarias, los estudios que se han ido haciendo, por ejemplo, nos indican que las mujeres hacen más del doble en el fondo de las horas diarias en tareas domésticas y tareas de cuidado de los niños. Y eso genera un estrés, ¿cierto? ¿Y qué consejos nos das tú, María Paz, a los padres, sobre todo a los tutores que tenemos a cargo niños, para evitar la frustración o los malos ratos? Porque eso al final los niños lo van a absorber y va a ser más estrés para ellos. ¿Qué consejos nos das tú para tratar de evitar eso? Mira, cuando uno está viviendo situaciones de crisis, hay una frase que a mí me gusta mucho, que es que hay, en el fondo, todo lo que nos va pasando, todas las conductas, las reacciones, los estados emocionales que tenemos, que a veces son muy intensos, o yo siempre digo es como una montaña rusa, como que uno en la mañana se siente de una manera, de repente pasó algo, vos bajaste, subiste. En general hay que pensar que son estados que son normales ante situaciones que son anormales. Eso es lo primero, que es como tratar de bajar la alerta como de la hiperreactividad, de como esto que uno tiende a pensar como chuta, mis hijos son los únicos, o mis hijas son los únicos que se están portando mal o que están tan irritables. O sea, en general están todos los papás y todas las mamás teniendo que contener a niños y niñas que están en el fondo más sensibles, más irritables, más demandantes, con más ansiedad. Una de las sugerencias que yo siempre doy es, que yo creo que es la primera, que es como el tema de dos cosas. Uno, ajustar las expectativas. O sea, yo creo que expectativas más altas, más estrés, porque en general las expectativas las construimos en base como a un ideal y en base a lo que nos gustaría, pero no en base a la realidad que estamos viviendo, ¿ya? Y ahí hay una cuestión que es súper importante. Lo otro es la focalización en los logros, o sea, más que estar hiperfocalizado en lo que no estamos haciendo bien, focalizarnos en todo lo que sí hacemos bien, o sea, como qué es lo que estamos pudiendo sortear de buena forma, ¿sí? Y celebrar en el fondo esos buenos momentos, porque quizás, claro, tenemos momentos en donde hay mucha desregulación de los niños y que me han llamado mucho hablándome también del cómo acompañar esto de las pataletas o de las dificultades que se dan porque los niños están más irritables, pero cuando uno empieza a poner sobre la balanza, no todo el día es así, ¿sí? Lo que pasa es que el cerebro tiende a quedarse con la parte más negativa, digamos, claro, que es lo que nos demanda más energía. Claro. Y por otro lado, el tema de la comunicación y sobre todo del hablar de otra cosa, ¿sabes? O sea, yo creo que el ambiente familiar también tiende a contaminarse con lo que estamos viviendo todo el tiempo. De alguna u otra manera, la conversación o la comunicación de todo lo que estamos viendo de la crisis empieza a teñir como la atmósfera en el fondo de todo el clima emocional de la familia. Yo creo que esas cosas son cosas que hay que ir resguardando. Y todos los adultos que puedan, porque no todos en el fondo tenemos o tienen la energía como para poder hacerlo, pero hay un montón de recursos que hoy día se están generando por redes sociales, de poder en el fondo tener 10 minutitos para hacer, no sé, algún ejercicio de relajación, poder respirar, ocupar en el fondo esos recursos naturales que tenemos los seres humanos para liberar estrés. No sé, familias que les guste cantar, me han llegado, nosotros estamos armando, que ahí invito a la gente a participar en el Instagram de Ideas para la Infancia. Estamos armando un registro de historias de cuarentena. Y dentro de las cosas que las familias una de las cosas que las familias nos cuentan es eso, que han ocupado mucho el arte, que han ocupado mucho el tema de hacer como ciertas manualidades, no con un fin educativo, sino que con un fin más terapéutico, por así decirlo, como de poder en el fondo también liberar, más emocional, como conectarse también con sus hijos. O sea, yo creo que en eso también todo esto nos enseña y nos trae una oportunidad también para ser más creativos. Yo justamente te iba a pedir ese top 3 de alguna manera de recomendaciones para los papás, pero tú lo acabas de dar, que en el fondo, número 1, controlar expectativas, focalización en los logros como el número 2, y como número 3, también ese foco, virarlo hacia otros temas que no sean solamente estos temas tan amargos que tienen que ver con la contingencia. Así que quedamos con esa lista que yo creo que es súper útil. Te iba a invitar, María Paz, aprovechando, que nos puedas dejar invitados también a visitar el material, el contenido que está produciendo la Fundación. Sí, bueno, yo soy directora ejecutiva de la Fundación Ideas para la Infancia, y desde ahí, bueno, estamos funcionando harto en Facebook, Fundación Ideas para la Infancia, el Instagram es @Ideas para la Infancia,
y la página web www.fipi.cl. Y en general estamos haciendo ahí hartas actividades, streaming también de acompañamiento a las familias. Se viene, que ahí les voy a estar también, lo vamos a estar posteando, un congreso sobre crianza, creo que es del 23 al 27 de abril, que está organizando la Jenny Bruna de Mamadre, donde van a haber un montón